nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva. Que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Hermanos, vamos a iniciar nuestra celebración eucarística, lunes de la semana 12 de tiempo ordinario. En esta celebración, hermanos, cada uno de ustedes en casita pondrá sus propias intenciones. Pidamos a Dios, ya deseamos el viernes pasado, el domingo, por un buen temporal. No solo que llueva, sino que sea favorable para los cultivos. Ya decíamos, gran parte de nuestros hermanos campesinos dependen de las lluvias para su trabajo, que haya un buen temporal. También pidamos a Dios por la paz en los hogares, por la unidad y la santidad de la familia. Y también estamos pidiendo a Dios por la salud de todos nuestros enfermitos. Aunque se mencionen algunos, siempre estamos pidiendo a Dios por todos. Por la salud de Josefina Pérez Arroyo, Juan Francisco Pérez Arguín, Aurora García, José Juan García Cendejas y Pablo Miguel Pacheco. También pidamos a Dios por las necesidades que haya en nuestras familias, por la paz, por las necesidades materiales y espirituales de las familias González Linares, García Ambriz, Nájera Atlitec y de Norma Hernández Espinosa. También estamos dando gracias a Dios, porque ya tiene gozando de su reino a Tomás Moisés González Linares, Lupita Arteaga de Gastaldi, Diana Baleón, Carlos Espinosa de los Monteros, Susana Mejía, José Miguel Audelo, Rafael Ramón Cortés, Francisco Aboites y María de la Luz Aboites. Comenzamos nuestra celebración, decíamos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Para participar de una manera más conveniente en esta celebración eucarística, hagamos un breve examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten
piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que en cada iglesia que peregrina por el mundo manifiestas a la iglesia una, santa, católica y apostólica, concede benigno a esta grey tuya, de tal modo estar unida a su pastor, congregada en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo y sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, hermanos, o más bien pónganse cómodos. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalac, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor, su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas, porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y nos acompañas ya y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil.
Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, tomen asiento unos momentos. Vamos a hacer una reflexioncita en base al texto del Evangelio que acabamos de leer. Hermanos, pudiera ser que pudiéramos confundir lo que es los juicios, hacerlo juzgar, y la corrección fraterna. Se presta para confundirse. Cuando dicen no juzguen, está hablando de hacer juicios condenatorios, destructivos, nocivos, que inclusive que pueden dañar e inclusive difamar a la persona cuando se hacen ciertos juicios. A lo que se refiere Jesucristo es a ese tipo de juicios que podemos hacer o que de hecho se hacen. Pero por otro lado, hermanos, que va como muy de la mano, como que se parece mucho, es la corrección fraterna. ¿Por qué se puede confundir con la corrección fraterna? Porque el texto que acabamos de leer dice: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Y entonces, hermanos, puede suceder lo siguiente. Si es una persona a la que puedo juzgar, a la que puedo llamarle la atención, es probable que lo haga porque sé que no hay riesgo. Pero si es una persona que hay riesgo, pues mejor me quedo calladito y yo digo: no, pues es su vida, allá él, pues que Dios lo juzgue, yo por qué, no soy quien para juzgarlo. Bien, hermanos, podemos mañosamente, por un lado, hacer juicios condenatorios, eso cada quien júzguelo. Podemos hacer juicios condenatorios, juicios destructivos, dañinos, que decíamos que hasta inclusive pueden difamar. Pero por otro lado, hermanos, aquí mismo está incluida la corrección fraterna. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Tenemos una gran responsabilidad que no es opcional, es una obligación para todo cristiano. Es una obligación para todo cristiano la corrección fraterna. Vamos a ver qué dice a continuación ese mismo texto del Evangelio. Dice: ¿con qué cara le dices a tu hermano:
déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que para hacer la corrección fraterna también debemos de tener la autoridad moral. Probablemente no que hayamos superado esos errores, esas fallas en el ser humano, no es que ya las hayamos, pero que estamos trabajándolas, pero que también las estamos trabajando. ¿Con qué cara? Dice, ¿cómo puedes corregir a tu hermano? ¿Cómo lo puedes corregir? Dice, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo. ¿Cómo? O sea, en otras palabras, ¿cómo puedes corregir cuando tú estás igual o peor? Ahí se aplica lo que decíamos hace unos momentos. Para hacer la corrección fraterna también se requiere la autoridad moral. ¿Qué tanto yo también estoy trabajando por superar, por corregir el mal que haya en mí? Y dice, y a continuación dice, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. O sea, hay que quitarle la paja, hay que tratar de quitarle la paja al hermano que lleva en su ojo. Dice que sí, el Evangelio dice que sí, pero primero quítate la viga que tú llevas. Primero quítate la viga que tú llevas. ¿Qué quiere decir esto? Tú mismo ve cómo andas, júzgate a ti mismo, haz juicio sobre ti y ve qué tanto estás corrigiendo, superándote. Y si ustedes recuerdan, hermanos, en otro texto del Evangelio también nos dice, si tu hermano comete pecado, ve y amonéstalo. Y hasta nos enseña cómo, con discreción, a solas. Si te hace caso, lo habrás ganado. Si no te hace caso, llama a uno o a dos testigos para que el resultado de esta llamada de atención quede sabida por varias personas. Y si no les hace caso ni a ustedes tres, díganlo a la comunidad. Qué manera progresiva, qué manera tan respetuosa y fraterna de corregir al hermano, con discreción, con dos testigos, a la comunidad. O bueno, pues ya si no se pudo corregir, bueno, pues entonces sí, avísalo a la comunidad y entonces ya te quedas libre de esa responsabilidad. Ahora recuerdo como en el profeta Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, te he puesto como centinela en tu casa. Si yo te digo que corrijas a uno de tus hermanos y tú no lo haces, él se perderá por sus pecados. Y aquí viene lo fuerte, pero de su vida yo te voy a pedir cuentas a ti. Y sigue diciendo, si tú lo corriges y él se corrige, él se habrá salvado por la corrección, pero tú también habrás salvado tu vida. Así pues, hermanos, una cosa es el juicio condenatorio, destructivo, que daña, que hace mal, que pudiera ser que hasta difame, decíamos por un lado, pero por otro lado que no se vaya a confundir con la corrección fraterna. La corrección fraterna que no es opcional, es una obligación del cristiano. ¿Y cómo debe hacerse la corrección fraterna? Fraternalmente, aclaro, de la manera más respetuosa, con discreción, con respeto, con oportunidad y con evidencia, con objetividad, cuando se hace. Y hermanos, y ante esta responsabilidad que tenemos los cristianos, debemos de tener esa doble actitud. Por un lado, el valor
para que aunque sean casos difíciles, pues busquemos el modo de hacer la corrección fraterna. Pero por otro lado, también, hermanos, estar abiertos a la corrección. Estar abiertos. Así como yo hago la corrección al prójimo para su bien temporal, pero lo más seguro es también que para su salvación eterna, de igual manera. Estoy abierto a la corrección que cualquier hermano me pueda hacer. Ahí sí, ya dependerá de nuestra madurez, que si es corrección y es para nuestro bien, ojalá fuera fraterna como nos gustaría, pero si no, aunque no fuera tan fraterna de allá para acá, aunque no fuera tan respetuosa, vamos a valorar qué tanto hay de razón en lo que nos están observando, para que aunque no nos lo hayan dicho de la mejor manera que nos gustara, de todos modos superemos esas fallas que pudiéramos tener. Bien, hermanos, juicios condenatorios, corrección fraterna. Corrección fraterna, obligación del cristiano. Continuamos nuestra celebración, hermanos, presentando las ofrendas del pan y del vino. Y este vino hoy venimos a ofrecer en tu cuerpo y en tu sangre, nos lo vas a devolver. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos y será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Al celebrar el memorial de la inmensa caridad de tu Hijo, te rogamos, Señor, que el fruto de su obra salvadora, por el misterio de tu Iglesia, sirva para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor.
Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, nuestro vicario episcopal Genaro Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo, y siguiendo su divina enseñanza, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un saludo fraternal de paz. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Oh,
que quitas el pecado. del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Oh, en Jesús, yo creo firmemente que con mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial altar. Al alma fiel en celestial altar. Espero en ti, piadoso Jesús mío. Oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, espero lo de ti. Todo, Señor, espero lo de ti. Dulce gozo y salud de quien te come bien. Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Dulce Jesús, constante y fino amante, mi corazón se abraza en santo amor. Si te olvidé, hoy juro que constante he de vivir Tan solo de tu amor, he de vivir tan solo de tu amor. Oremos. Señor, florece la integridad de la fe y la santidad de vida, el amor fraterno y la piedad sincera, y ya que la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no dejes de conducirla bajo tu protección. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Cristo sea siempre su luz, su verdad, su sabiduría, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida.